Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de Trump y la Alianza Internacional de Extrema Derecha, que es lo que está ocurriendo a nivel global con esta llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que tanto está afectando. El día de hoy hay una serie de conflictos y de factores que de una u otra manera tocan el aspecto migratorio, tomando en cuenta que las causas de la migración es pobreza, la cual se genera por el imperialismo y la intervención que tiene Estados Unidos en todo el mundo, pero también por los conflictos armados que se están desarrollando principalmente en Europa. Tenemos el conflicto más largo ahorita que lleva en este periodo de tiempo, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual está afectando a esta región y que el cual el día de hoy aparentemente hay un interés de Donald Trump por terminar esta guerra, apoyar. Todo indica que apoyar a Rusia para que se termine esta guerra y al final pues serían 3 años de violencia que no tenía que haber sido si se hubiese respetado en primera instancia que Ucrania no hubiese intentado entrar a la OTAN, hubiera cambiado la situación en estos 3 años en la violencia que ha desatado en el pueblo de Ucrania. Vamos a ver igual si realmente Donald Trump quiere hacer el alto al fuego. Tendrá que dejar de estar mandando armas a Ucrania para que se defienda o para que continúe peleando en contra de Estados Unidos. Vamos a ver ahí qué es lo que pasa, pero tenemos otros conflictos, otras situaciones allá en Europa. Y hay un artículo de Beñat Saldoat titulado Estamos en guerra, en el cual dice que Europa está en estado de guerra. Dice, no tenemos muy claro contra quién, porque definiendo del país y de la familia política, la respuesta podría apuntar a la Rusia de Vladimir Putin, a los Estados Unidos de Donald Trump, a la China de Xi Jinping o, por supuesto, a la migración. Dice, no sabemos a quién hay que enfrentar, pero el caso es que estamos en guerra y la guerra necesita armas, industria bélicas y políticas activas de defensa. Y aquí evidentemente ya sea el que se esté mandando armamento a Ucrania y continúe esta guerra que ya lleva 3 años entre Rusia y Ucrania, o las acciones que está haciendo el día de hoy el gobierno de Donald Trump, en donde está apoyando a Israel para que continúe con este genocidio en contra de Palestina, o la potencia que se sigue consolidando y cada vez fortaleciendo más de China ante el mundo, o el gran problema de la migración en Europa, en el cual las diferentes rutas migratorias de Europa se han vuelto cada vez más peligrosas, más inaccesibles, obligando a que muchos migrantes tengan que decidir el mejor intentar llegar a Estados Unidos. Les sale más fácil, más seguro, más barato de Europa, en lugar de intentar llegar a Europa y cruzar el océano para llegar a América e iniciar su viaje hacia el norte, hacia Estados Unidos. Se ha vuelto cada vez más visible esta nuevas rutas de migración de aquel continente venirse hacia acá. Esto igual, producto de unas políticas totalmente xenófobas también en Europa, lo cual nos dice que las acciones que está prometiendo y ya realizando en algunos casos Donald Trump en contra de los migrantes no es algo nuevo, no es algo exclusivo nada más de este personaje, sino es algo que está de manera global y que va a seguir afectando, que México se va a ver afectado en tanto Europa ponga más difícil la migración en aquel lado del mundo. Van a estarse pasando hacia acá. Hemos hablado de las rutas migratorias en América, en el cual los que vienen de Europa normalmente llegan a Brasil y de Brasil empiezan su camino hacia el norte.
sufriendo bastante los migrantes. Algunos tienen que pasar por la selva de Darién, lo cual es sumamente peligroso. Otros logran evitarla, pero llegan a Chiapas y tienen que enfrentar con todo el problema de los migrantes de entrar en territorio mexicano e iniciar su camino hacia el norte, para al final de cuentas recibir en Estados Unidos pues el que no se les va a recibir bajo ningún tipo de alivio migratorio, no se están dando asilos, no va a haber más refugios para los migrantes, al menos no en la administración de Donald Trump, y eso evidentemente pues le va a pegar a México. Evidentemente, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, diferentes países, están utilizando la misma táctica. En lugar de atacar las causas que originan la migración, siguen pensando en medios para reprimirla. A pesar de que esto nunca ha dado resultado, la disminuye en cierta medida por un periodo de tiempo, pero al poco tiempo es sobrepasada estas medidas que impulsan estos gobiernos, y la migración continúa. Mientras no se ataquen las causas de origen de la migración, difícilmente se va a parar estos flujos migratorios. Se sigue abusando de los países más débiles, sumiéndolos en una pobreza, los cual va a obligar a que sus habitantes tengan que salir de esas regiones. Ahorita, con los conflictos armados que hay, es un gran negocio la guerra para Estados Unidos. Siempre ha sido negocio la guerra, porque es productor de armas, porque vende esas armas y sale ganando siempre. Esta industria del armamento es sumamente dañina para la humanidad. Sin embargo, como deja bastante ganancia, pues no la van a hacer a un lado, y van a intentar protegerla de cualquier tipo de regulación que pudiese quererse implementar. Y lo hemos visto en Estados Unidos. ¿Cuántas personas no han muerto producto de los tiroteos en manos de ciudadanos norteamericanos que han matado a sus mismos hermanos norteamericanos? O sea, no vemos que sea un latino o que sea alguien de los que ellos consideran razas inferiores, las que salen y hacen los tiroteos para matar, sino son su misma población la que se está cometiendo estos actos, y que en muchos de los casos son actos que van dirigidos en contra de niños, que son los que están sufriendo en Estados Unidos esta violencia, producto de la sed de riquezas de las armerías en Estados Unidos. También estas armas evidentemente pues llegan a los carteles de la droga, y ellos con esto defienden su producto y lo siguen introduciendo a Estados Unidos, tanto así que Estados Unidos ya, por ejemplo, lanzó ahí hace algunos días Donald Trump diciendo que si los narcos llegaban a matar a alguno de los de la patrulla fronteriza, iba a tomar represalias, reconociendo en cierta forma indirectamente que pues los narcos tienen con qué poder pelear en contra de ¿cómo se llama? De los grupos narcotraficantes. Ese es el contexto de lo que está pasando a nivel mundial. Todo esto evidentemente favorece a estas industrias norteamericanas, que son las que se lucran con ello, y aquí lo que llega a fortalecer este discurso de derecha, que cada vez cobra más fuerza, es la franqueza de Donald Trump de hacer lo que él cree que es conveniente para él, y sobre todo decirlo. A mí me han preguntado mucho qué pienso yo sobre Donald Trump, de su manera de hacer política, de su manera de hablar, y lamentablemente lo que piensa Donald Trump no sería problema si nada más Donald Trump lo pensara. El gran problema de Donald Trump, que todas esas sandeces, todos esos disparates, esas locuras que él dice, mucha gente también lo piensa, pero nunca lo ha dicho. Donald Trump ha abusado de la franqueza para decir ideas que son aberraciones, pero que lamentablemente hay un sector muy importante en la población norteamericana, muchos de ellos inclusive latinos, que piensan exactamente lo que Donald Trump está diciendo, y que no lo dicen porque es incorrecto, y lo saben que es incorrecto, pero lo siguen pensando. Llega este personaje de Donald Trump, él dice absolutamente todo, y no deja nada a la imaginación. Con esto se puede ver las nada ocultas intenciones de Donald Trump. Todo lo que ha dicho, lo que prometió en campaña, que muchos dijeron no creemos que sea tanto,
se ha dado, ¿no? Y en ello encontramos un artículo bastante interesante de Marco Reutemann titulado Gracias, señor Trump. Y dice, es de agradecer que un presidente de Estados Unidos hable claro. Su contenido es otra cosa, pero nadie puede dudar de la sinceridad de Donald Trump. Dijo que apostaría por el dinero virtual y en 2 días creó una moneda con su nombre, cuyos beneficios alcanzaron $40,000 millones. Impresionante, en 24 horas firmó 79 decretos, dejando sin efecto decisiones tomadas por la administración Biden, en el caso específico lo de Cuba, de volverlo a meter a la lista de países promotores del terrorismo. También una vez más, todos sabían que Donald Trump se iba a salir del Acuerdo de París, no reconociendo el cambio climático, y recordemos en uno de sus discursos diciendo que va a perforar para ganar y obtener ganancias de manera rápida sin importar si con ello daña el medio ambiente. Inclusive tonterías como lo del cambio de nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Todo eso que todos pensaban que eran locuras de él, las ha estado implementando. Evidentemente todo esto es producto de que se fue fortaleciendo con el tiempo Donald Trump. Lo podemos ver en su primer mandato como si era bastante agresivo, bastante racista. Pero para viene con más fuerza, entonces su discurso todavía es mucho más fuerte. En este artículo se habla de cómo se fue dando, ¿no? A quiénes se le debe que existe el día de hoy un personaje como Donald Trump. Y da varios nombres, por ejemplo, está Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Felipe González, Silvio Berlusconi de México, Carlos Salinas de Gortari, quien es prácticamente el que abre e inicia el gran proceso neoliberal con el Tratado de Libre Comercio que dejó muchas ganancias a algún sector de México, pero que causó más pérdidas que nada, y a la fecha seguimos con eso. Habla Vicente Fox, esta persona que teniendo la posibilidad para cambiar realmente el rumbo de México, continúa haciendo lo mismo que hacía antes el PRI y empieza la apertura a lo que después, 6 años después, bajo el gobierno de Felipe Calderón, se denomina como la guerra contra el narco, en la cual el día de hoy seguimos viviendo consecuencias de esta pérdida de control sobre la seguridad en México. Salinas de Gortari básicamente inicia la debacle aún más grande económica, generando mucha pobreza en México, lo cual origina que haya flujos migratorios. Y después Vicente Fox, apoyado después, años después de Felipe Calderón, la inseguridad en México que se dispara, y al día de hoy muchos estados siguen siendo inseguros para vivir. Bueno, todo esto que se fue maquinando en el mundo completo, no nada más en México, sino en todos lados, permitió que llegase un Donald Trump tan fuerte como está el día de hoy. Evidentemente, no todos los gobernantes han sido malos. Aquí nos hace un recuento de gobernantes que lucharon por el cambio, por la mejora social, entre ellos de México, que aquí habla de Lázaro Cárdenas, y pues no pone a López Obrador, pero es uno de los principales, creo yo, de los que han hecho algo para cambiar y arreglar, corregir todo este problema. Bueno, todo esto es en contexto para ver la situación actual del mundo, cómo se fue desarrollando esto para que llegara un personaje como Donald Trump y lo que significa el día de hoy. No es que él sea el inaugurador de la derecha ultra radical ni nada, es algo que ya existe, pero este personaje viene a darle fuerza a esta ultraderecha que ya venía trabajando, pero que les faltaba una figura de alguien que los pudiera aglutinar a todos para combatir el avance de la izquierda a nivel mundial. El día de hoy la derecha empieza a organizarse. En México no tenemos mucho problema el día de hoy con la derecha porque no hay derecha, no hay oposición. Se perdieron totalmente ante la gran fuerza de López Obrador y tardarán algunos años en poderse reestructurar y empezar realmente a hacer una oposición que pueda hacer algo de ruido dentro del aspecto político aquí en México, pero esa no es la situación en todo el mundo. Y para ello los invito a que lean este artículo que ya está en nuestra página de internet. Es un artículo de Armando GTG, titulado Vox reúne en Madrid a la extrema derecha europea afín a Trump. Y pues bueno, en Europa se reunieron los partidos de extrema derecha
y van a tener un cónclave en secreto y a puerta cerrada para ver cómo pueden hacer compatibles las políticas, las declaraciones, las acciones de Donald Trump con su pensamiento político. No es la primera vez que esto pasa, ya se ha dado varios acercamientos entre Trump y estos personajes de derecha, y el día de hoy, bueno, es a lo que nos estamos enfrentando. También se ha intentado este acercamiento de Donald Trump con algunos personajes de derecha en México, pero como digo, no hay una oposición real en México. Se desmanteló por completo. Igual, muchos de estas que eran oposición el día de hoy forman parte de Morena. Increíblemente, Morena les abrió la puerta y prefirió dejar que estas personas entraran en lugar de pues de evitarlos e intentar erradicarlos por completo. Bueno, este es el contexto de lo que está pasando el día de hoy en México. Hay se puede decir que hay una guerra como tal a nivel mundial, conflictos en Europa, pero también en el continente americano, aunque no hay ningún conflicto bélico. Sí, la guerra, por ejemplo, en México hacia adentro, ¿no? Que no es una guerra establecida como tal, como la de Calderón, pero que sí una lucha constante con el crimen organizado con tal de poder minimizar los efectos que puede tener en varios ámbitos, ¿no? Y sobre todo la presión que tiene ahorita Estados Unidos y este conflicto en el cual Estados Unidos es actor principal porque es quien da dinero, pero también quien les da las armas. Evidentemente Trump va a seguir siendo este personaje que va a dar mucho de qué hablar, va a seguir empoderando a estas personas, a estos grupos de derecha, y lo van a utilizar como estandarte, así como lo hicieron en Estados Unidos, tanto Greg Abbott ahí en Texas y DeSantis en Florida. Líderes del mundiales también tornados que quieren el fortalecimiento de la derecha van a utilizar lo que está haciendo Trump, que habrá que tener cuidado. Ahorita uno de los casos principales, por ejemplo, es el de Bukele, que hace unos meses Donald Trump estaba hablando mal de él. Ahorita ya Bukele ya le dijo que puede usar a El Salvador como tercer país seguro, y pues vemos ahí cómo no tiene dignidad Bukele y está aceptando el ayudar a alguien, obedecer las órdenes de Donald Trump. Esa es la fuerza que tiene Donald Trump, y bueno, tendremos que tener mucho cuidado en México de estas reuniones de Vox, en el cual recordemos que ya intentaron venir a México también hasta empezar a cabildear, empezar a ver cómo organizarse con la derecha. Tenemos al tal Verástegui, que cual quiere crear un partido político, quiere estar en la escena política. No le vemos futuro, pero eso no implica que no se pueda organizar para que en el futuro algo pase. Habrá que darle seguimiento, tener que muy en claro lo que está ocurriendo, no dejar pasar por alto el fenómeno Donald Trump, en el cual se creía que era una exageración el estar comparándolo con Hitler, pero en el fondo se está viendo que sí tiene esta mentalidad que tenía Hitler, que muchos están cometiendo este error de no creer que es capaz de hacer ciertas locuras Donald Trump, cuando ya nos dimos cuenta que sí lo puede hacer, y que esto va a ir en contra de personas que el día de hoy lo apoyan. El día de hoy lo ven muchos de los latinos que votaron por él creyendo que iba a venir un verdadero cambio. Están viendo cómo están sufriendo las repercusiones de haber elegido a alguien xenófobo como él, porque el día de hoy estos latinos que votaron por él, o los padres de estos latinos, están con el terror de que puedan ser detenidos y deportados. Y bueno, igual, ahora sí que la población norteamericana tendría que estar muy atenta de que estas acciones de aranceles, de aumento de aranceles, lo que les va a repercutir a ellos. El día de hoy todavía no lo saben, a lo mejor ojalá y no pase, pero que se vayan a dar cuenta cuando es demasiado tarde. Va a haber grandes problemas. Lo mismo pasó en la época de Hitler. Nadie creyera que fuera a hacer las loqueras que hizo, y vean lo que resultó. El día de hoy Donald Trump da muestras de que su política, su manera de hacer las cosas es nada más para beneficio de él, para reafirmar a las personas que están con él apoyándolo y que busca el beneficio nada más de ellos. El caso de Elon Musk, en el cual el día de hoy le quiere dar un poder muy grande, que es una persona que no debería de estar ahí. Sin embargo, obedecen a intereses que van están muy separados de lo que podría ser el interés nacional. Bueno, esa es mi entrega, este análisis de lo que estaba pasando a nivel mundial con el fenómeno Trump, de lo que podemos esperar de la derecha, y habrá que darle seguimiento, y tendremos que hablar al final de cuentas
de la migración, que todas estas acciones que están ocurriendo el día de hoy, de no cambiar, lo único que van a hacer es que la migración se va a acentuar, va a aumentar, cada vez más difícil para los migrantes, lo cual va a repercutir que sus vidas estarán en peligro muchas más veces. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.